Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Euler Ferrer Córdoba desde la distancia y dar también la bienvenida a la 23 generación de la Maestría en Educación con orientación en docencia de la Universidad Popular de la Chontalpa. Sean bienvenidos a este posgrado a través de la Universidad Popular de la Chontalpa. Les doy la bienvenida a cada uno y unas de ustedes. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una actividad tan importante que será de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Como se dieron cuenta, les envié un recurso didáctico a su Classroom, les envié una actividad también diseñada para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que vamos a trabajar durante estas 5 sesiones, estos 5 sábados que estaremos conectados para una nueva experiencia de aprendizaje en esta maestría. Será de provecho, será de novedad y también será de mucho conocimiento porque cada uno de ustedes expondrá sus preguntas, expondrá sus dudas y atenderá también a la investigación científica. El día de hoy les envié a su Classroom, les envié todo el programa detallado, video, recurso didáctico que ustedes estarán llevando a cabo con un servidor para que todos nosotros podamos entender el significado tan importante que tiene la maestría, y les felicito porque este es un nuevo paso en su formación profesional y como universidad nos sentimos muy orgullosos porque ustedes estén el día de hoy preparándose, formalizando su conocimiento. Bueno, como se dieron cuenta en su pantalla, hay una serie de recursos, actividades que tenemos que generar. Hemos diseñado también algunas estrategias didácticas para que cada uno de ustedes mantenga en contacto y comunicación el conocimiento que queremos transmitir. Bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo con una actividad tan importante que es la sesión número 1, que es el fundamento filosófico de la educación. Sabemos nosotros que de entrada tenemos que describir 3 procesos, el primero que es la filosofía, el segundo que es la educación y el tercero la relación que hay entre la filosofía y la relación también que hay entre la educación. Como formadores del conocimiento queremos decirle que la primer ciencia por excelencia ha sido la filosofía, y la filosofía tiene sus fundamentos a través de los griegos, y hoy tendremos que entender el por qué cada una de estas actividades nos hacen importante para la formación de nuestra raciocinio o de nuestra inteligencia. Bueno, quiero partir que durante el siglo III se creyó y se ha creído, y si alguien tiene una respuesta diferente, pues también es bienvenida y es válida. Desde el siglo III se ha creído que la filosofía es la madre de todas las disciplinas, es decir, la madre de todas las ciencias. Cuando hablamos de la filosofía, nos estamos refiriendo a que es la ciencia universal, es la que estudia las leyes más generales. Su método universal es la dialéctica materialista. Su estudio se focaliza principalmente o esencialmente en la realidad objetiva, es decir, la naturaleza, la sociedad, el conocimiento humano. En otras palabras, se ocupa de todas aquellas leyes que rigen el desarrollo de la sociedad y con ella el hombre y la naturaleza, para que podamos entender el significado de cada una de esta concreción. Bueno, a partir de ahí los filósofos han creado toda una serie de recursos didácticos para que nosotros podamos entender la filosofía. Bueno, en el sentido epistemológico, la filosofía viene del griego philos, que significa amor, y viene del griego sofía, que significa sabiduría. Es decir, la filosofía en su sentido más general es el amor a la sabiduría en el término epistemológico. Bueno, a partir de ahí nosotros entendemos que la filosofía entonces es todo aquello que es el amor al saber. Si hablamos de esta etimología, pues tenemos que decir que Pitágoras acuña por primera vez la palabra filosofía para notar
que no es un sabio, sino un amante al saber. Es decir, este término que acuña Pitágoras es para distinguir de los demás el conocimiento a través de este raciocinio. Bueno, tenemos que entender también qué es la filosofía, pero también tenemos que entender quién o qué es un filósofo. Un filósofo no es el que sabe más, sino el que busca más allá de esas explicaciones, es decir, el que busca el saber fundamentado. Cuando nosotros interrogamos la realidad, por ejemplo, en la maestría 23, vamos a interrogar y cuestionar qué es la educación, qué es la ciencia, qué es la filosofía, qué es el arte, qué es la poesía, qué es la ciencia. Entonces nosotros no nos quedamos como lo que dice este filósofo, sino que buscamos el saber fundamentado para tener un conocimiento más de estos hechos o datos filosóficos. Bueno, también queremos decir que el filósofo es el que se esfuerza por saber. Ustedes se van a preparar para hacer máster en educación con orientación en docencia, pero se tienen que esforzar por conocer, por saber, por amar la disciplina, por discernir el conocimiento. Bueno, pero también es quien contempla esta realidad, es decir, que admira el conocimiento, que se enamora de la ciencia, que busca el conocimiento, que va más allá, pero que también lo vive, lo siente, así como cuando están enamorados de su pareja. Lo mismo sucede con el conocimiento. Tenemos que tenerle contemplación, tenemos que amar el conocimiento, tenemos que amar lo que estamos sabiendo. En este caso, ustedes se están formando para hacer máster en educación y tienen que amar, tienen que saber, tienen que instruir y amar lo que están haciendo, porque aquí es la vocación y el servicio. Bueno, también dentro de otra forma es algo que todos podemos ser, es decir, todos podemos conocer y saber qué es el conocimiento y hacia dónde va. Pero también el saber busca que la filosofía racionalmente sea el significado o la esencia de las cosas. Aquí hay un término importante que es la esencia. El maestro Aristóteles decía: no hay nada en el intelecto que primero no haya pasado por los sentidos. Es decir, el saber de la filosofía es el significado o esa esencia. Por ejemplo, una silla, ¿para qué está hecha? Para sentarse, es decir, esa es su esencia. Si decimos también el conocimiento, ¿cuál es la esencia del conocimiento? El formar, el trabajar, el crear e innovar un conocimiento para que otras personas lo aprovechen y tengan beneficio propio. Esa es la esencia. Es decir, filosofar es desvelar, es descubrir la realidad para aprender lo esencial de ella. Es decir, la filosofía busca una explicación más allá del conocimiento. Los primeros presocráticos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, Heráclito, todos ellos buscaron la explicación de una realidad. Por ejemplo, Tales de Mileto decía que el principio supremo de todas las cosas era el aire. Anaxímenes decía que era el agua, Heráclito decía que era el fuego, Parménides decía que era el apeiron, es decir, veían los 4 elementos. Esos elementos también lo veíamos con Anaxágora cuando decía que el principio de todas las cosas era la tierra, es decir, los 4 elementos conjugados. Por eso es que la filosofía es una actividad racional que nos va a permitir a nosotros descubrir y ver más allá qué hay en esa realidad objetiva. Como futuros máster en educación, ustedes tendrán que ver todos los conocimientos y tenemos que descubrir qué hay más allá de la filosofía. La filosofía
es la primera ciencia, es la madre de toda la ciencia. Y cuando hablo que es la madre de toda la ciencia, porque de la filosofía se desprenden las tres bases del conocimiento de la ciencia. La primera, que son las ciencias naturales, es la física, es la química, es la biología, es la genética, que la filosofía les da el cuerpo, les da el fundamento, les da el conocimiento para que puedan ser ciencia. Pero también de la filosofía se desprenden las ciencias sociales, y en las ciencias sociales encontramos la economía política, encontramos la sociología, encontramos la educación y encontramos también la historia. Y esto nos hace a nosotros increíblemente ver la realidad objetiva, porque le explicamos desde los fenómenos sociales, desde la parte de la realidad. Cuando ustedes se preguntan por qué los alumnos no están aprendiendo en clase, tenemos que ver una realidad social, tenemos también que ver una realidad natural a través de los procesos físicos, químicos que van surgiendo en el mismo individuo. Pero también hay una ciencia del pensamiento, y estas son las que crea el maestro Aristóteles, como es la lógica, como la de Sara Bolaños, que es la lingüística, como también la cibernética y también la psicología. Y a partir de ahí nosotros vemos que abordar el conocimiento científico o la ciencia nos va a llevar a clasificarlas de este modo. Hay diferentes autores que la van a clasificar de otro modo, pero a partir de ahí entendemos la realidad. Ustedes van a ver un video donde se habla de la explicación de los conceptos o de los orígenes de la filosofía, desde dónde nace y por qué parte, y por qué la gente tuvo que enseñar y por qué se tiene que instruir, por qué nosotros tenemos que formar, pero también tenemos que ser formados. Y por eso aquí entra un proceso que ustedes van a estudiar, que es el concepto de la educación. ¿Y la educación qué sería para nosotros? Hay muchísimos autores que van a hablar de la educación, y yo me quedo con este concepto que he acuñado durante mucho tiempo, que la educación es un proceso esencialmente humano, es un proceso esencialmente social y esencialmente cultural. Es decir, que mediante el cual la educación nos va a transmitir y se va a aprender conocimientos, se van a transmitir valores y costumbres, pero también formas de actuar. Por eso es que la educación es un sentido más completo, más esencial para que podamos decir. Pero dentro de ello también tenemos que ver categorías importantes, como es la dimensión del acto educativo. Y en el acto educativo intervienen 5 vertientes. Una de ellas, que es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación, que es la que nos corresponde a nosotros hoy, es qué es la educación. Nos va a decir también por qué la educación y para qué la educación. Cuando nosotros entendemos esos 3 principios, qué, por qué y para qué, tenemos los fines de la educación. Pero también hay una sociología de la educación, y esa nos va a hablar de un marco social, económico, cultural, nos va a hablar de estructuras, nos va a hablar de estructuras escolares, nos va a hablar de circunstancias concretas, y nos va a decir cuál es el contexto, es decir, el contexto en el que se mueve el alumno, el contexto en el que se mueve la sociedad, el contexto en el que se mueve el profesor, el contexto en el que se mueve nuestra institución, el contexto donde se mueve también todo el círculo del conocimiento. Después viene una parte que es la psicología educativa. Y en educativa, en el acto educativo, en el acto didáctico, está quién es el actor de esta educación, a quién va dirigida la educación y cuáles son los grupos que hay dentro de la educación. Estos son sujetos, esto lo dice la psicología, porque se estudia el comportamiento, las interacciones, las formas de relaciones entre uno y otro. Pero también podemos hablar que dentro de las dimensiones del acto educativo están las ciencias diferentes, es decir, en estas varias ciencias tenemos que saber sobre qué tiende a ser la educación. Es decir, qué conocimientos tenemos que transmitir, qué normas tenemos que aplicar en la educación y qué habilidades tenemos que descubrir. Y por ello también es que se fundamenta una metodología educativa. Es decir, en la metodología educativa es cómo, con qué medios voy a trabajar, con qué materiales, con qué tiempo, bajo qué ritmo tengo que enseñar el acto de la educación, con qué ritmo o qué métodos tengo que formar a un ciudadano. Nosotros no formamos a un alumno, formamos a un ciudadano libre, consciente y creativo. Por eso
Cuando hablamos de la filosofía de la educación, entonces nos remitimos a un concepto: ¿para qué educar? Es decir, el individuo es un ser que por naturaleza tiende a interrogar la realidad. ¿Para qué tenemos que conocer? Para hacer, ¿qué tenemos que diseñar? Es decir, ¿qué tenemos que concretar? Para hacer, ¿qué tenemos que trabajar? Es decir, para convivir. Es decir, los 4 pilares fundamentales de la educación son conocer, hacer, ser y convivir. Es decir, para conocer, ¿qué tenemos que lograr? ¿Cómo podemos aprender? Para hacer qué tengo, es decir, el nivel ontológico de la educación, el ser de las cosas. ¿Cuál es el fundamento por el cual yo tengo que formar a un estudiante? ¿Cómo aprender a vivir con mis conocimientos? ¿Y cómo pueden convivir mis alumnos? Entonces, en la filosofía hay aspectos centrales, es decir, en la filosofía está el fin de la educación, es el qué, el por qué y el para qué. En ese contexto nos movemos todos para poder diseñar una conexión de la filosofía con la educación. Es decir, esa conexión de la filosofía con la educación es la autoliberación. Es decir, en los libros de psicología lo vamos a encontrar como la autorrealización humana, pero yo quiero agregar esta conexión que hay, la autoliberación. Nosotros creamos un ser. Nosotros creamos un estudiante para que sea libre, consciente, para que critique, transforme la realidad. Por eso es un ser autoliberación y una creación de autorrealización humana. Es decir, que las construcciones de esquemas conceptuales que ustedes vayan teniendo nos va a permitir hacer inteligibles a nosotros. Es decir, que pueden ser entendido lo que nosotros queremos transformar en la realidad. Queremos formar ciudadanos, queremos aplicar metodología y la realidad y la actividad humana está en nosotros. Ahora, viene a la mente también un concepto importante que es proyectar modelos que posibiliten la transformación de la realidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo crearlo? ¿Cómo diseñarlo? Bueno, aquí están las preguntas para ustedes que están del otro lado de la pantalla y que tendrán que contestar al final de este video. Primero nuestras preguntas serían: ¿cuál sería la esencia de la educación? Segundo, ¿es posible justificar cuál es la mejor educación? Otra pregunta es: ¿para qué nos educamos? Cuarta pregunta: ¿qué tipo de hombre y de mujer se pretende formar con la educación actual? Siguiente pregunta: ¿se debe imponer al estudiante una opción en contra de su voluntad? Siguiente pregunta sería: ¿sobre qué valores debe fundarse el proceso de la educación? Y la última pregunta sería: ¿qué ideas deben de regir en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y la conducta del hombre? Yo creo que aquí, en este punto, la filosofía es una necesidad de conocer, de comprender al hombre para entender el mundo. Pero también la educación se desarrolla en el ser humano en la plenitud y a través de los conocimientos y habilidades y valores. La relación entre la filosofía y la educación se va a establecer porque el pensamiento tuyo, el mío y el de los demás va a buscar encontrar la verdad para que se desarrolle en todas las dimensiones. Aquí hay una explicación muy importante, que nosotros lo que queremos desarrollar es la verdad. Recuerden que la filosofía se encarga de estudiar el conocimiento, se encarga de estudiar las causas últimas y supremas de la razón. Esta es parte de nuestra filosofía. Y por ello les invito, estimados maestrantes, que el día de hoy reflexionemos en torno a ello y es importante también que tratemos de buscar cuál es el fundamento de la filosofía. La filosofía es una ciencia por excelencia, es una materia, es una parte del conocimiento, es una parte de la ciencia que a nosotros nos ayuda. El que no sabe filosofía, el que no filosofa, entonces no entiende la realidad de la educación. Bueno, me despido de ustedes. Soy el doctor Euler Ferrer Córdoba. Bienvenidos, estimados maestrantes de la 23 generación. Me da mucho gusto el poder recibirles a ustedes en esta asignatura y créanme que será una experiencia extraordinaria. No nos vamos a arrepentir de estudiar la filosofía de la educación. Nos vemos entonces al ratito, después de que veamos este video. Vamos a
proseguir con nuestra clase en el portal que se ha diseñado para ustedes. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y bienvenido nuevamente. Pásenla bien, sean felices. Soy el doctor Euler Ferrer Córdoba y como siempre estamos en el proceso de la interacción y la construcción del conocimiento para las futuras generaciones de nuestra Universidad Popular de La Chontalpa en esta coordinación de posgrado que es la maestría en educación con orientación en docencia. Buen día a todos, éxito y vamos para adelante con esta parte importante de su formación. Felicidades, hasta pronto.